Bienvenidos a Ifá Stories, donde la sabiduría ancestral se encuentra con la narración moderna. Adéntrate en la sagrada tradición de Ifá, arraigada en la tierra Yorubá y moldeada a través de siglos de interacción con culturas vecinas de África Occidental y preservada en la tradición Lukumi de la diáspora. Aquí nos acercamos al corpus adivinatorio de Ifá, los sagrados Odú, mediante los cuales Orunmila revela comprensión sobre el destino y el orden moral reflejado en las vidas de los Orishá, los Irunmolé, los Awós, las comunidades y todos aquellos que buscan orientación. Estas no son leyendas distantes, sino enseñanzas vivas, puentes entre el pasado y el presente, que iluminan la responsabilidad, la consecuencia y el camino humano. Honra la sabiduría, reflexiona sobre el destino. Acompáñanos en este viaje al corazón de Ifá. Suscríbete y deja que las historias hablen. Conoce más en ifastories.com. Nota introductoria. Esta reinterpretación se basa en un relato tradicional tal como se presenta en Ifism, The Complete Work of Orunmila, de Mr. C. Osamaro Ibie. La narración y el comentario de esta presentación son originales de Ifá Stories. Narrativa cinematográfica de Ifá Stories. Ejiogbe, la ira de los mayores y el retorno de la paz. Odú, Ejiogbe. Hay momentos en que una persona llega a ser conocida no por su rango, su riqueza o su poder, sino por el bien que trae a la vida de los demás. Así fue con Ejiogbe. Su casa era visitada continuamente por quienes venían buscando ayuda. Los enfermos acudían a él y encontraban restauración. Los pobres acudían a él, y por medio del sacrificio encontraban el camino hacia la prosperidad. Las mujeres estériles acudían a él y eran ayudadas para poder tener hijos. Las mujeres embarazadas acudían a él y recibían asistencia para poder dar a luz con seguridad. Por estas obras, muchas personas tenían a Ejiogbe en gran estima. Pero el honor no siempre llega solo. La misma bendición que hizo visible a Ejiogbe entre la gente, también lo hizo visible ante aquellos que lo envidiaban. Los Awós mayores comenzaron a volverse hostiles hacia él, porque no podían igualar la utilidad, la generosidad y la benevolencia por las cuales él se había hecho conocido. Lo que el pueblo veía como bendición, los mayores lo veían como comparación. Lo que el pueblo veía como ayuda, los mayores lo veían como rivalidad. Lo que el pueblo alababa, los enemigos ocultos comenzaron a resentirlo. Entonces, una noche, Ejiogbe recibió una advertencia. Su ángel de la guarda se le apareció en un sueño y le dijo que ciertos mayores estaban haciendo planes contra él. Cuando llegó la mañana, Ejiogbe despertó confundido. Su corazón estaba perturbado y la paz lo abandonó. El peligro todavía no se había manifestado completamente a la vista de todos, pero ya había sido revelado en el mundo espiritual. Ejiogbe no ignoró la advertencia. Él comprendió que cuando una hostilidad oculta es revelada antes de atacar, la respuesta correcta no es el orgullo y tampoco es el pánico. La respuesta correcta es la adivinación. Así que Ejiogbe fue ante los sacerdotes de Ifá para buscar guía. Por medio de la adivinación, se le indicó que hiciera sacrificio a su Ifá con una canasta de babosas. Esta fue la ofrenda prescrita para la restauración de su paz mental. Pero había otra dificultad. Ejiogbe sabía lo que debía hacerse, pero no tenía el dinero para conseguir las babosas. La instrucción había sido dada, pero el material necesario para cumplirla estaba fuera de su alcance. Entonces llegaron a él las personas a quienes antes había ayudado. Aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por sus buenas obras le trajeron las babosas. La misma bondad que él había derramado en la vida de otros, ahora regresaba a él en su propia hora de necesidad. Las babosas fueron partidas. Su líquido fue recogido. Los Awós reunieron hojas de ero y las machacaron dentro del líquido de las babosas. Con estos materiales sagrados, prepararon lo que Ejiogbe necesitaba para el baño ritual. Entonces Ejiogbe se bañó con lo que había sido preparado para él. La instrucción no se quedó solamente en palabras. La ofrenda fue obtenida. La sustancia ritual fue preparada. La ceremonia fue completada. Después de eso, la paz mental regresó a Ejiogbe. Lo que había sido perturbado dio paso al orden. Lo que lo había cargado fue levantado.
La hostilidad oculta de los mayores no lo destruyó, porque la advertencia llegó antes de que el peligro se hiciera visible, y Ejiogbe respondió a esa advertencia por medio de la adivinación y el sacrificio. Cuando la paz regresó, Ejiogbe se alegró y cantó: Ahogo doleefo ni mokpe ifami. Osiji siji leekpo. Usee mi ohagba igbo. Abukele con lo obeide. Uroko iro, herero lu uroko iro herero. De esta historia surgió una instrucción continua. Cuando Ejiogbe aparece durante la adivinación, se deben ofrecer babosas a Ifá. Y cuando aparece en Ugbodu, el chivo para la ceremonia no debe ser ofrecido ese mismo día. Debe esperar hasta 5 días después. En el día de Ugbodu, las ofrendas son babosas, jutía seca y pescado seco. Esta es la enseñanza de la historia. Una persona puede llegar a ser honrada porque verdaderamente ha ayudado a otros, y aún así, ese honor puede atraer resistencia oculta. La utilidad no elimina la vulnerabilidad. La bendición todavía debe ser protegida. La advertencia es una forma de misericordia. Y la paz mental no se restaura solo por deseo, sino por diagnóstico sagrado, ofrenda correcta, preparación ritual y obediencia al orden. Donde la advertencia es respetada, el peligro puede ser respondido. Donde el sacrificio es completado, la paz puede regresar.